nuestros estudios el señor rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Pablo Vanegas Peralta. Señor rector, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hace algunos días hemos dialogado con otras personas, con otros docentes catedráticos de la Universidad de Cuenca, y han existido algunas preocupaciones en torno a las reformas que se estarían planteando del reglamento de escalafón y carrera docente. Nos gustaría un poco conocer cuál es la propuesta que tienen ustedes, pero quizás un poco la pregunta va: ¿por qué queremos reformar o por qué esa necesidad de hacer esa reforma justamente ahora, cuando el Consejo de Educación Superior también está trabajando en reformas y, según supimos, ellos deberán presentar hasta el mes de enero esta propuesta de reformas? En caso de que el reglamento general incluya algunos cambios, eso implicaría nuevos cambios incluso a los reglamentos internos de las universidades. Bueno, Rosana, muy buenos días. Quiero empezar saludando a la radio y, por supuesto, también saludando a las personas que nos escuchan, a la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, a la ciudadanía en general. De hecho, mire, yo comparto plenamente el sentido de que a lo mejor el reglamento no hubiera sido necesario modificarlo. La verdad, yo personalmente fui una de las personas que contribuyó hace ya varios años en la construcción del actual reglamento, sobre todo colocando énfasis en lo que tiene que ver al fortalecimiento de la investigación dentro de la universidad, ¿no? En varias ocasiones, en conversaciones que nosotros hemos tenido con varias personas, yo había mencionado que yo más bien sería de la idea que el reglamento se mantenga, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, cuando ya se venía discutiendo sobre la necesidad de convocar a concursos, ¿no?, para profesores titulares en la Universidad de Cuenca. Entonces, yo personalmente más bien sería de la idea que se mantenga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mire, hay presión muy fuerte dentro de la Universidad de Cuenca para convocar a los concursos, no ahora, también desde hace muchos meses e incluso años atrás, ¿no? Yo voy a repetir las palabras de uno de los decanos, ¿sí?, haciendo notar la enorme preocupación que tenía, porque, por ejemplo, hay carreras en la Facultad de Medicina que tienen un profesor titular o que tienen 0 profesores titulares. Esto llama mucho a la preocupación, o convoca la preocupación, porque estas carreras, particularmente las de medicina, ya empiezan un proceso de preparación para la acreditación, para la evaluación y acreditación. Entonces ahí hay un punto neurálgico que, si bien yo he pedido comprensión a los decanos, a los mismos profesores ocasionales de la universidad, también hay un momento en el cual ya no puedo detener más los concursos. Yo mismo ya he sido el promotor. Sin embargo, de que ingeniero, ahí nos preguntamos si los propongan. concursos tienen quizás una relación directa con una reforma al reglamento de escalafón y carrera docente, porque nos preguntamos un poco: ¿hay premura en reformar, mira los concursos que se van a convocar, de reformar el reglamento? Mire, yo quiero también allí, repito, yo personalmente no he estado de acuerdo en que el reglamento se reforme, a pesar de que reconozco que hay necesidades para reformarse el reglamento. Mire, yo voy a colocar únicamente como ejemplo para que sepan, o para que las personas entiendan más bien lo que sucede en la Universidad de Cuenca. Hace pocos días se realizó una convocatoria para técnicos docentes en una de las facultades de la universidad, en una de las carreras. Resulta que para ese concurso de técnicos docentes se presentan profesores con título de PhD que son extranjeros, ¿no? Entonces, mire, cuando nosotros abrimos un concurso para profesor titular, particularmente aquellas que tienen un título de PhD, sin que importe la calidad, el nivel, el ranking del que venga en la universidad, finalmente es el título el que predomina. Entonces, había discusiones sobre ese tema, y una de las sugerencias que se hacía, que a mí me parecían pertinentes, era de que el título de PhD sea valorado, por ejemplo, de acuerdo a un ranking internacional, ¿no?, que me parecía bastante razonable, tomando en consideración que en los actuales momentos, como este reglamento, basta con que tenga un título de PhD. Ese título de PhD ya le garantiza, me parece, que 40 puntos, ¿no es cierto?, dentro del concurso de méritos. Entonces, este es un ejemplo con el cual yo simplemente quiero mostrar cuáles son las reflexiones que se están haciendo al interior de la universidad sobre el tema del reglamento. Claro, es posible que, como yo mismo, hay personas que piensen que no se debe reformar el reglamento, pero también hay elementos que sí nos llaman a la reflexión, como el que acabo de mencionar, ¿no?
Ahora, ingeniero, otra de las preocupaciones que había por parte de algún sector de la comunidad universitaria era en referencia a algunos cambios que se querían implementar, y uno de ellos era concentrar algunas decisiones en la cabeza del señor rector. Recordamos que anteriormente, o como es actualmente, mejor dicho, quienes designan a 2 miembros de los tribunales de los concursos son los consejos directivos de cada una de las facultades, y que esto de alguna manera pasaría a manos del rector, y eso estaba generando cierto malestar, y con razón, podríamos decir. Mire, primero debo decirle, reiterarme, ¿no? Yo no he promovido, no he pedido, no he conversado absolutamente con nadie, ni que se cambie el reglamento, ni que se modifique particularmente el aspecto al que usted hace referencia, ¿no? Es decir, que el rector sea quien designe los miembros del tribunal, de ninguna manera. Mire, yo más bien voy, lo que escribí en algún momento en un comunicado, pues yo seré la persona que vele porque el reglamento en esa parte de la designación de los miembros del tribunal se mantenga como ha estado hasta el momento. Es completamente falso de que se haya pretendido cambiar el reglamento en esa parte y darle al rector todas las atribuciones para nombrar el tribunal. Pero bueno, así estaba en la propuesta. Mire, no estaba así en la propuesta. Hablaba de que quien notificaría era el rector, y el otro artículo ya no estaba. Mire, esa parte yo debo decirlo allí, el reglamento pasó por muchas manos, ¿no? El reglamento, de hecho, pasó por una revisión preliminar del doctor Francisco del secretario general procurador, quien había realizado las observaciones legales que contradecían al reglamento actual de escalafón, porque de hecho había aspectos legales que había que modificar. Luego, después, ese reglamento estuvo en manos de una comisión que trabajó sobre eso, y la verdad es que yo, si le soy muy honesto, ni siquiera tenía presente cuáles son los miembros de esta comisión. Y luego, después, también se socializó al interior ya del Consejo Universitario, y previo a eso, inclusive los decanos realizaron observaciones sobre ese reglamento. Me reitero, mire, yo no he pedido, ni he sugerido, ni he conversado con absolutamente nadie que esa parte del reglamento se cambie, se modifique. Es posible que haya existido alguna omisión, de eso tendrán que hacerse cargo las personas que trabajaron en el reglamento. Yo no tengo absolutamente nada que ver en ese aspecto, pero sí me reitero en el sentido de que yo voy a mantenerme en el sentido de que esa parte del reglamento no puede cambiar. Los consejos directivos tendrán que nombrar una parte del tribunal, otra parte tendrá que venir de universidades externas, y evidentemente como está en los actuales momentos, ¿no? Es decir, eso no se va a cambiar, y eso yo me comprometo a que esa parte no se cambie. Repito, las personas que han trabajado en el reglamento tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad por cualquier omisión que se haya dado. Ahora, ingeniero, ¿cuál es el estado del análisis de esta propuesta que entendemos fue presentada por una comisión? Hubo incluso tal y como está planteada esta propuesta, motivó también una asamblea de la PUC, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca, justamente para analizar, y vemos que distintos sectores y otras personas al interior de la universidad han presentado también sus observaciones, sus críticas, han hecho sus lecturas respecto de la propuesta. Entonces, nos gustaría un poco conocer cuál es la situación al momento de esta propuesta. ¿Está todavía en análisis? ¿Se ampliará la socialización a nivel de toda la comunidad universitaria, sobre todo a nivel de quienes son los directamente involucrados, que es la comunidad docente? ¿En qué estado está en este momento? Mire, el Consejo Universitario, en una sesión en la que no estuve presente, resolvió que el reglamento sea trasladado a los consejos directivos de las diferentes facultades, y para que los consejos directivos, luego del análisis respectivo, puedan enviar las observaciones que creyere pertinente. Eso se ha cumplido, ¿no? Pero adicionalmente debo mencionar que también muchas personas han enviado varias personas han enviado propuestas, observaciones, ¿no?, al reglamento de escalafón, y de hecho la semana anterior tuve la oportunidad de conversar con el secretario general procurador, preguntándole sobre el estado, sobre el avance del informe que él tenía que construir en base a las propuestas que venían de los profesores de la universidad. Me decía que el informe todavía no estaba listo, porque inclusive habían llegado propuestas fuera de tiempo, observaciones fuera de tiempo, que él estaba considerando para, evidentemente, no dejar de lado las inquietudes, las observaciones de los profesores de la universidad. Entiendo que en estos días este informe se concluya,
concluirá y finalmente nosotros pues podremos pasar al Consejo Universitario para que finalmente se conozca, se discuta estas modificaciones al reglamento. Por otra parte, evidentemente hay sectores, debo mencionar que la PUC me parece que no organizó realmente una asamblea, no estoy seguro sobre aquello. Fue una reunión en la que estuvieron aproximadamente 22, 24 profesores de la universidad que con todo derecho pues tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre el reglamento, pero yo no conozco absolutamente nada más sobre esta reunión de la PUC, que además nosotros seremos respetuosos de las opiniones que vengan desde los diferentes sectores, pero también sí tengo que recalcar que la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca tiene también claramente especificados cuál es el rol que ellos cumplen, y no son una instancia universitaria, son una institución, son una entidad, una organización completamente independiente de la universidad. Ahora, el Consejo de Educación Superior está justamente trabajando en una propuesta de reformas a este reglamento a nivel general, y como habíamos dicho hace un momento, deberá presentar hasta enero, tiene el plazo para presentar esta propuesta de reformas. Si la Universidad de Cuenca hace una reforma ahora, ¿se vería necesariamente quizás obligada a repensar en una nueva reforma posterior a lo que se apruebe el reglamento general desde las propuestas que vengan del CES? Mire, no creo, la verdad. En algún momento, digo no creo porque lo que usted menciona está dentro de las posibilidades, pero de hecho no creo porque nuestro reglamento básicamente lo que hace es recoger aspectos ya muy operativos sobre la convocatoria, sobre la realización de los diferentes concursos, ¿no? Pero de hecho, si es que hubiera modificaciones, esto yo con altísimo porcentaje de seguridad podría decir que no va realmente a afectar a nuestro reglamento interno. Mire que es más, el mismo Consejo de Educación Superior ha pedido sugerencias, el CES ha pedido sugerencias a las universidades, sugerencias que nosotros hemos pedido también a los diferentes profesores de la universidad, a las diferentes facultades. Han habido pocas sugerencias también y nosotros hemos enviado estas sugerencias al Consejo de Educación Superior. Inclusive este día jueves que viene, pues yo tengo posiblemente está por confirmarse una reunión con la señora presidenta del Consejo de Educación Superior para conversar sobre este aspecto y también sobre muchos otros, ¿no? Pero de hecho, mire, en una conversación también debo mencionarlo, ¿no?, que la misma presidenta del Consejo de Educación Superior ha dicho enfáticamente que las universidades tienen completa autonomía para reformar su reglamento de acuerdo a la reglamentación vigente emitida por el Consejo de Educación Superior, y que de hecho no existe ningún impedimento que a través del cual se restrinja la posibilidad de que las universidades convoquen a concursos o también de que modifiquen sus reglamentos. Es decir, no hay restricciones legales, reglamentarias de ninguna manera sobre la posible reforma, pues, o las reformas que están planteando el reglamento, por una parte, y por otro lado, también independientemente de que en lo posterior lleguen reformas. Eso nosotros tendremos que acatarlo en su momento, pero no restringen el proceso que nosotros, por las urgencias que le había mencionado, necesitamos llevarlo adelante en la universidad. Sí, justamente nos preguntábamos también respecto de los concursos, si es necesario o urgente, bueno, entendemos que es urgente convocar a concursos al interior de la Universidad de Cuenca por las propias razones que usted nos manifestaba hace un momento. Es realmente una necesidad de la Universidad de Cuenca el poder contar con docentes titulares. Lleva muchos años, sobre todo de esa masiva salida que hubo con jubilaciones y retiros. La universidad se ha quedado con un porcentaje altísimo de profesores contratados y efectivamente es necesario, pero lo que nos preguntamos es si es que es necesario realmente reformar para poder llamar a concursos. Entonces, ¿se puede llamar a los concursos con el reglamento que existe ahora? Mire, le he mencionado las razones, ¿no? Le mencioné un ejemplo y lo voy a repetir nuevamente. Usted me plantea nuevamente la pregunta. El tema del título de PhD, por ejemplo, ¿no? Mire, independientemente de la universidad que entregue el título, si es un título reconocido en el CENESID, ese título tiene una alta puntuación dentro del concurso de oposición y méritos. Es uno de los elementos que, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, se puso en la mesa de discusión. ¿Algún otro tema aparte de del título de PhD que preocupe para la convocatoria de los concursos? Eso es uno de los temas también. Los profesores ocasionales, pues,
han pedido que se revise la posibilidad de que se otorgue un puntaje por el hecho de que han sido profesores de la Universidad de Cuenca. Mire, eso entiendo que se está analizando. Sin embargo, a mí me parece que ya se recoge, pues en el reglamento original. Hay ocasionales que llevan muchos años. Hay ocasionales que llevan muchos años, y la verdad debo decirlo, mire, Rosana, particularmente desde el año 2016, en el momento en el que yo soy rector de la Universidad de Cuenca, se ha pedido a los profesores que entreguen más horas para dar clase a la universidad, porque como usted conoce, pues hubo un crecimiento muy pronunciado de profesores, de crecimiento de profesores contratados en la universidad en años anteriores, y lo que nosotros hicimos es tratar de estabilizar esa curva de crecimiento. Una de las formas para estabilizar esa curva de crecimiento es justamente pidiéndoles a los profesores ocasionales que den más horas de clase. Nosotros hemos recibido el apoyo de estos profesores, ¿no? Inclusive en muchos casos dando no más horas, sino muchas horas de clase, y por lo tanto, la verdad, nosotros sí reconocemos la labor que ellos han hecho. Como usted menciona claramente, hay profesores que llevan 6, 7, 8, 10 años como profesores ocasionales, y en algunos o en varios de los casos de estos profesores ni siquiera han podido presentarse a un concurso de oposición y méritos por algunas razones. Mire, nosotros creemos que, dadas las circunstancias también del cambio un poco de dirección de las políticas a nivel nacional sobre educación superior, en donde se empieza a colocar más énfasis en la formación de profesionales. No digo que se descuide la investigación, no, pero se está colocando más énfasis en la formación de profesionales. Eso implica que tenemos que mirar nuevamente a la docencia, porque de un momento de varios años hacia atrás, pues la docencia se empezó a mirar casi como un castigo, cuando no debería ser así. Un profesor universitario tiene que estar preparado necesariamente para dar impartir clases, por una parte. Pero bueno, y también nos preguntamos cuántas horas es saludable que un docente dé clases, porque un docente dando clases 20, 30 horas clase, es muy complejo. Mire, esto yo comparto plenamente. Un profesor que realice investigación y al cual se le exija que dé 16 o 20 horas de clase, significa que le va a dedicar poco tiempo, poco esfuerzo, y además le va a generar poca producción para la investigación. Si usted me pregunta a mí, yo creería que un profesor que realice investigación debería tener entre 8 y 12 horas de clase máximo semanales durante un semestre, ¿no? Entonces, pero también hemos tenido casos extremos, debo decirlo, en la universidad, que ha habido profesores que bajo el argumento de que realizan investigación no quieren dar clase, es decir, quieren tener 0 horas de clase. Es algo que definitivamente la universidad no puede aceptarlo, porque no tiene la capacidad económica para dar soporte a esa dedicación exclusiva a investigación, por una parte. Y bueno, es que recordamos que eso probablemente surgió también de cuando se creó la carrera exclusivamente de investigador. Mire, sí, pero también hay profesores. Hay profesores que, sin tener la categoría exclusiva de investigadores, tienen mucha resistencia a dar clase, ¿no? Y eso es algo con lo cual nosotros hemos venido conversando y diciendo a los decanos que conversen mucho con los profesores, sobre todo para pedirles que se involucren también en los procesos de docencia. Porque mire, yo creo que yo he sido profesor durante varios años, y una de las actividades que le genera mucha satisfacción a una persona es el transmitir conocimiento. Por supuesto que también en los últimos años se nos ha exigido que generemos conocimiento, ¿no es cierto?, a través de la investigación. Pero créase que una de las actividades que mayor satisfacción da es formar profesionales, es transmitir conocimiento. Otro de los temas que tiene mucho que ver con las horas que debe dar un docente a la universidad es el tema de la vinculación, y me parece que todavía ahí hay una deuda importante sobre cómo debería llevarse adelante la vinculación con la sociedad, y cómo debemos además vincular docencia, vinculación e investigación. Mire, es una tarea en la cual estamos trabajando. Actualmente ya tenemos proyectos de vinculación, que nosotros realmente quisiéramos que estos proyectos rescaten lo que en su tiempo fue la extensión universitaria. No, tenemos proyectos en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Economía e Ingeniería, que empiezan en arquitectura, que empiezan a vincularse o a fortalecer la vinculación. Es que también nos entra la inquietud de las horas, porque uno se pregunta si un docente con 1 o 2 horas a la semana para vinculación realmente logra hacer un trabajo efectivo de vinculación. Mire, se había planteado desde la misma Ley Orgánica de Educación Superior que las 3 actividades sustantivas son
docencia, investigación y vinculación. Digamos, son los tres pilares. Los tres pilares, ¿no? Sin embargo, si ya el momento en el que se especifica justamente el reglamento de escalafón promulgado por el Consejo de Educación Superior, se puede mirar que esos tres pilares a la larga se convierten en dos, docencia e investigación. El tercer pilar, que es la vinculación, realmente no tenía un reconocimiento importante dentro del escalafón. Por esa razón es que muchos profesores, que hacían vinculación, que estaban comprometidos con procesos de vinculación con la sociedad, al no tener un reconocimiento en el reglamento de escalafón, simplemente empezaron a dejar esta actividad. En los actuales momentos es uno de los planteamientos que se ha hecho y que incluso desde la misma universidad nosotros reconocemos a la vinculación con la sociedad dentro de la promoción escalafonaria para los profesores, y cada vez más empieza a existir más interés dentro de este proceso importantísimo que es la vinculación con la sociedad, porque en la docencia, en investigación, también se tiene ya inmersos procesos de vinculación con la sociedad. Es decir, un profesor universitario necesariamente también tiene que salir de las aulas, tiene que salir del laboratorio para buscar relacionarse con los diferentes sectores productivos, con los diferentes sectores de la sociedad, para que justamente aquello que hace a través de la investigación y de la docencia tenga un impacto en el menor tiempo posible a través de procesos que justamente permitan cambiar la vida de las personas, y eso se logra a través de procesos de la vinculación con la sociedad. Ingeniero, en cuanto a los concursos, en un momento se llegó a decir entre 120 y 130 concursos que se convocarían. ¿Esto es así? ¿Tenemos ya unas probables fechas? ¿Cómo un poco se está organizando esta convocatoria? Mire, lamentablemente, yo inclusive le debo decir con toda la honestidad, Rosana, en este mismo medio de comunicación yo no he traído el tema. El tema ha sido porque me han preguntado en la radio. Yo recuerdo que la pregunta surgió de usted mismo, ¿cuánto número de profesores? Mire, es una cantidad aproximada, ¿no? Esto lo deciden las facultades. Sí, pero estamos hablando más o menos de unos 100 concursos, unos 120 concursos. Yo digo, esperaría que en las siguientes semanas las facultades vayan definiendo el número también. Claro, porque un poco nos preguntamos cuán manejable es llamar a un número tan alto de concursos. Lo que pasa es que cada facultad lleva sus propios procesos. No es que este proceso está centralizado en el rectorado, en el vicerrectorado. Cada facultad tiene autonomía, incluso una autonomía que está recogida en el mismo estatuto, para definir los concursos o para planificar más bien los concursos que necesita llevar adelante. Entonces, mire, pueden ser 100, pero como pueden ser muchos más también. Primero va a depender de la disponibilidad financiera de la universidad, primera cosa, que es importante, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a llamar a concursos que no estén financieramente sustentados, respaldados, más aún en los actuales momentos. Mire, estamos entrando en un proceso complejo de la implementación de las carreras rediseñadas, y yo tengo una preocupación. He pedido pues a la Dirección de Planificación que me entregue algunos datos. Aparentemente el número de horas de clase en las carreras rediseñadas ha incrementado, cuando debería ser todo lo contrario. Se entendería que los rediseños justamente estaban pensados para propiciar un aprendizaje más autónomo del estudiante, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, que no solamente reduzca el número de horas presenciales del profesor, sino que fortalezca la práctica, el componente práctico del proceso de aprendizaje por una parte, y eso también hubiera permitido, inclusive diría yo, incrementar los cupos para estudiantes, sobre los cuales tenemos una altísima presión. Entonces me preocupa de momento. Yo estoy pedido hace un par de semanas, los datos me están preparando. Entonces no es que solamente es un número X de concursos, está la disponibilidad financiera, pero también son las políticas académicas que nosotros tenemos que plantear al interior de la universidad, de tal manera que utilizamos de una manera mucho más efectiva el tiempo del profesor, ¿no? Mire, nosotros tenemos varias preocupaciones que en estos días, a partir de la implementación de los rediseños, que las iremos solventando en las siguientes semanas. Ahora, ingeniero, respecto a los nuevos estudiantes que están ya en clase, sabemos que todavía había algunos inconvenientes para el tema de las matrículas. Sí, mire, efectivamente tuvimos algunos inconvenientes la semana pasada, eso tengo que reconocerlo, pues también eso se debió a los tiempos muy cortitos, ¿no? Los estudiantes terminaron el curso de nivelación recién el 22 de septiembre, y el 24 tenían ya que iniciar clases, y aparte de iniciar clases, matricularse y también llenar la ficha social. Recién enterarse si iban a acceder o no a la universidad. Exactamente, si es que iban o no a acceder a la universidad. Hemos tomado inclusive algunas resoluciones en las últimas semanas sobre este tema. Efectivamente, tengo que reconocerlo, estos tiempos muy cortitos generaron alguna complicación en la parte técnica ya de la matriculación, sobre todo de lo que nosotros técnicamente llamamos la concurrencia de los estudiantes. Muchos estudiantes queriendo matricularse, acceder al sistema al mismo tiempo, en un tiempo muy corto, generó cierta dificultad, pero que se fue solucionando ya en los siguientes días posterior al inicio de las clases. ¿Con cuántos nuevos estudiantes está la universidad? Sí, el último
dato que yo tenía son aproximadamente 3.200 estudiantes que se habían ¿Cuántos cupos nuevos se incrementaron en este año? Mire, si no estoy mal, el año anterior nosotros ofertamos 2.850 cupos, me parece, es decir, son algo más de 300 estudiantes más que ingresarían con respecto del año anterior. ¿Para marzo se piensa también ofertar un nuevo número de cupos o todavía no se sabe? Mire, para la universidad va a ser muy difícil incrementar cupos para el primer año de carrera. Sí vamos a ofertar un curso de nivelación en el mes de febrero, ¿no? Para los chicos que no lograron aprobar el curso de nivelación. Y que podrían entrar por el próximo septiembre. Y que podrían entrar para el siguiente septiembre. Pero tradicionalmente la universidad ha recibido entre 2.500 y 2.700 estudiantes, y en los últimos años hemos pasado a prácticamente recibir 3.200 estudiantes, que es el último dato que tengo, ¿no? Pero la verdad es que el incrementar para marzo el número de cupos va a ser bien complicado, tomando en consideración las limitaciones en espacio, las dificultades para contratación de profesores, la implementación de los rediseños, que, como les decía, nosotros tenemos que realizar una revisión exhaustiva sobre las implicaciones y los efectos que tendrá la implementación de los rediseños en los procesos académicos y también en la parte financiera de la universidad. Bien, queremos agradecer la presencia del señor rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Pablo Vanegas, en esta mañana.